La semana pasada el periódico El Siglo publicó documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, que vincularían al padre del candidato presidencial Sebastián Piñera como colaborador de ella. El reportaje además asocia al abanderado de la alianza con el gobierno de Augusto Pinochet y con una serie de ilícitos financieros y de intervencionismo. Para analizar las acciones de la CIA en Chile, qué fue lo que ocurrió y con esta denuncia también, ya estamos en comunicación con Tomás Mochati desde Radio Bio Bio como todos los días. Hola Tomás. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Buenas noches. La CIA. A ver, todos sabemos que los norteamericanos han tenido una enorme influencia en los países latinoamericanos y que la CIA ha sido el brazo secreto, el servicio secreto que recluta personas, recluta agentes, recluta colaboradores, gente que muchas veces no les paga, pero que le informan, son los informantes. Ahora, ¿cuánto de verdad hay en todo esto? No lo sabemos. ¿Quiénes han sido las personas que han colaborado con la CIA? No lo sabemos. Circulan nombres. Hace algún tiempo, Estados Unidos ha estado desclasificando documentos, pero muchos de esos documentos están censurados, tienen una tacha negra sobre muchos nombres, sobre fechas, sobre situaciones. Entonces también es una desclasificación a medias. A ver, todo esto a propósito de Sebastián Piñera, todo esto a propósito de una campaña que está al rojo vivo, todo esto a propósito de una campaña donde va a haber muchas denuncias en los próximos meses. Todo esto comenzó, Ramón, cuando la banca chilena en los tiempos de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, fue estatizada, fue nacionalizada más bien. Y después, bajo el tiempo de Pinochet, comenzaron las privatizaciones. Uno de ellos, el Banco de Talca. El Banco de Talca no era un banco muy grande. Un banco que tenía clientes en Talca, en Constitución, en Pelarco. Bueno, por ahí estaba. Y resulta que fue adquirido por Miguel Calaf. Miguel Calaf, un industrial de Talca que hacía las galletas, los chocolates Calaf, estaba dedicado a eso, y por Alberto Danioni, un agricultor bastante acampado. Los dos no tenían idea de bancos. Entonces la superintendencia de la época les dijo: saben, ustedes necesitan una administración profesional. Y les propusieron, o les impusieron, a Carlos Massad, que después llegaría a ser presidente del Banco Central, a Sebastián Piñera, a Emiliano Figueroa. Ellos son los que administraron el banco. Y claro, comenzó una serie de prácticas que fueron unas prácticas generalizadas de la banca chilena, que se saltaron todas las normas, no había ninguna fiscalización y finalmente, en virtud de todo esto, la banca chilena cayó. Recordemos que fueron intervenidos prácticamente todos los bancos y todos nosotros, los contribuyentes, tuvimos que pagar esa fiesta que se pegó la banca chilena. Recuerda, Ramón, que incluso en medio de la debacle financiera de principios de los años 80, le disminuyeron un 10% la jubilación a los pensionados en Chile, cuestión que hasta el día de hoy reclaman. Bueno, fueron condenadas 2 personas en este caso. ¿Quiénes? Los dueños. Miguel Calaf y Alberto Danioni fueron condenados a 3 años. Y por primera vez, y esto los abogados se van a sonreír cuando recuerden esto, por primera vez son condenados lo que se llaman el autor dueño. No los gerentes, no los que administran, sino los que hacían toda esta serie de movimientos, que era de prestar plata a través de empresas ficticias a personas, a empresas relacionadas con los dueños para que compraran a su vez más acciones del banco. Los que hacían estas gestiones no les pasó nada, les pasó a los dueños. Por primera vez hay un autor dueño y no el autor gerente. Ahora, ¿qué ha pasado con el diario? Ahora, lo que pasa, Ramón, es que los jueces hablan a través de sus resoluciones y por lo tanto habría sido muy interesante haber tenido el expediente completo de toda esta investigación para haber tenido la posibilidad de saber exactamente lo que se investigó, cuáles fueron los hechos y cuál fue el resultado final. Pero el expediente desapareció. No está este expediente. Alguien, Ramón, se lo robó, porque las cosas no desaparecen solas, se lo robaron. Por lo tanto, aquí tenemos solo versiones, recuerdos, memoria. Entonces, sería bueno que hablara Luis Ortiz Quiroga, abogado famoso penalista, que fue el abogado de Sebastián Piñera, que hablara el famoso penalista Alfredo Echeverri, él fue el abogado de Carlos Massad, o que hablara también Fernando Coloma, todos abogados famosos. Él fue el abogado de Emiliano Figueroa, entre paréntesis, Emiliano Figueroa hasta julio del año pasado fue el jefe de cobranza del Banco Estado, un dato. Que hablara, por ejemplo, ya habló Luis Correa Ulo, en fin, que hablaran los abogados para saber exactamente toda esta trama, porque resulta que el diario El Siglo ha dicho
de acuerdo a documentos desclasificados de la CIA. No sé qué confiabilidad tiene todo esto. Ha dicho que el padre de Sebastián Piñera, José Piñera Carballo, fue colaborador de la CIA, que recurrió a la embajada norteamericana para salvar a Sebastián Piñera, que hubo reuniones con el presidente de la Corte Suprema de la época, Rafael Retamal, que intervino el embajador norteamericano de la época, James Tiberge, que además intervino el consejero para asuntos latinoamericanos, George Jones, y que además que Piñera, cuando estuvo prófugo de la justicia, habría estado fuera del país mediante una operación en la que habría participado la embajada norteamericana y que lo habrían sacado del país mientras se aclaraba su situación en Chile. Y que además habría participado el director de investigaciones de la época, el general Fernando Paredes. En los documentos desclasificados de la CIA se habla de las empresas que habrían empresas fantasma, empresas ficticias que habrían participado en las triangulaciones de dinero, se habla de la cantidad de dinero y se habla de los colaboradores que tenía la CIA en Santiago: Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Munátegui, Jaime Guzmán, León Vilarín, alguien recuerda, el jefe de los camioneros en Chile, Andrés Saldívar, Juan Hamilton, Enrique Kraus, Rafael Moreno, actual embajador de Chile en Londres, José Piñera Carballo, el padre de los Piñera. Eso es lo que se señala hoy día, el viernes pasado, es la edición del viernes del diario El Siglo, de documentos desclasificados de la CIA. ¿Qué tan confiables son? No lo sé. Pero fíjate que es tan increíble todo esto que hay algunos abogados que dicen que en la Corte de Apelaciones Piñera habría perdido 3-0. Otros dicen que fue 2-1. Otros dicen que en la Corte Suprema finalmente se habría acogido el recurso de amparo de Piñera 5-0. Otros dicen 3-2. ¿Y por qué todo esto? Porque el expediente no está y por lo tanto no podemos recurrir a la fuente que habría sido lo habitual, ¿no? Recurrir justamente al proceso judicial. Bueno, respecto de eso hay algunas novedades. Parte de esos documentos han ido apareciendo en los últimos días. Te cuento que nosotros hemos tenido acceso a algunos de esos, de esa parte. Y bien dices tú, parte solamente, porque los expedientes completos no aparecen por ningún lado. Y en eso aparecen ciertas resoluciones, aparecen declaraciones de Sebastián Piñera del momento, aparecen declaraciones de los inculpados que tienen que ser contrastados efectivamente con lo que fueron la defensa, porque lo más curioso de todo eso, desde el punto de vista, y tú que sabes de ley, es que se recurrió de amparo, no se fue a través de apelaciones y fue, claro, para llegar a la Corte Suprema, quien fue el que finalmente anuló la orden de detención que existía en su momento contra Sebastián Piñera y contra Carlos Massad y contra Figueroa. Sin embargo, el proceso siguió adelante con los dueños del banco y que fueron los que en definitiva respondieron legalmente por lo sucedido. Lo que tú apuntas, Ramón, es algo muy, muy importante. ¿Sabes lo que pasa? Que en ese momento recurrir de amparo en contra de un auto de procesamiento era una novedad jurídica y era muy, muy arriesgado. Estuve conversando hoy día con uno de los abogados que participó en estos hechos, que fue un abogado de una de las partes, y él me comentaba que haber recurrido de amparo fue muy osado y que él estimaba que en la Corte Suprema ya tendría que haberse hablado previamente para recurrir de amparo y haber tenido la seguridad de que esto iba a tener éxito, porque si no, si se rechazaba el amparo, prácticamente había condena, porque resulta que si la Corte Suprema rechazaba el amparo, estaba justamente avalando la tesis de la condena y un tribunal inferior tendría que haber condenado. Entonces era muy, muy osado. Y por otra parte, la resolución que acoge el amparo dice textualmente, porque parte del proceso existen, que aparece que los hechos que se imputan a los amparados no tienen el carácter de delictuales, de delito. Y sin embargo, esos mismos hechos son los que sirven después para condenar a los dos dueños mayoritarios del banco. Entonces, por un lado, la Corte Suprema dice que los hechos no tienen el carácter de delito y por otra parte, más adelante, años después, la misma Corte Suprema, con estos mismos hechos, condena a 3 años de cárcel a Alberto Danioni y Miguel Calaf, los dueños del banco. Entonces, la verdad es que es una situación muy, muy particular desde el punto de vista judicial. Muy particular porque los dueños del banco recurrieron después de casación para señalar ese mismo argumento, es decir, anular todo el proceso, dado que en virtud de su antecedente y de ese amparo estaban siendo juzgados ellos, y allí ¿qué fue lo que dijo la Corte Suprema? No, que no era cosa juzgada y que por lo tanto el proceso continuaba y fueron condenados definitivamente. Una larga historia que tiene muchos ribetes. Tomás, seguimos conversando en el día de mañana. Chao, que esté muy bien, Ramón.